Mínimo, ¿por qué? Porque se ha producido el metabolismo anaerobio y acá hay una serie de criterios que tienen que ver. Finalmente, el shock séptico es un paso de la sepsis severa al shock séptico cuando tenemos ya presión arterial media, o sea, esa presión ya se mide mediante un catéter especial que va hasta la arteria pulmonar y que se llama Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz es el único que puede medir, ¡pam!, presión arterial media. Se instala en sala de operaciones. Esto no es así simple. Hay que instalarlo en sala de operaciones. ¿Okay? Y también podemos establecer el diagnóstico de shock séptico cuando si esta presión recibe tratamiento con drogas adrenérgicas y aminoadrenérgicos, no cede. Entonces ya estamos frente al shock instalado. En la triada de shock está fallando la resistencia vascular sistémica. Es el shock vasodilatado. ¿Por qué se vasodilata? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué le llaman vasodilatado al shock séptico? Porque hay una pérdida del tono de los vasos. ¿Y por qué hay pérdida del tono? ¿Por qué hay pérdida del tono? Por una agresión del germen, por la bacteria que está corriendo por la sangre, que se impregna en las paredes del vaso. Hay un agrandamiento del copo lógico. Si se vasodilatan todos los vasos, pues el gasto cardíaco, que es de 5 litros, se queda chiquito. Entonces hay baja del gasto cardíaco. ¿Se dan cuenta? Y por ende, hipoxemia. Desplazamiento del volumen vascular fuera del corazón y en la circulación central. Obviamente, cuando existen estas dos primeras, como ya les mencioné, la distribución de la sangre se hace directo hacia el cerebro. ¿Okay? Entonces, es importante recordar eso porque el shock séptico se caracteriza y se origina así. ¿Okay? Baja de la resistencia y origina todo esto. Otros ejemplos de shock distributivo, tenemos el shock neurogénico, el shock anafiláctico que les mencioné, el hipertiroidismo, eso es lo que le llaman tormenta hipertiroidea, que no lo vemos en cirugía obviamente, eso es de medicina, puede llegar también al shock distributivo. O una disminución de la perfusión hepática que puede llevar al shock hepático, como ya les mencioné en diapositivas pasadas. El shock neurogénico, esto que ya les dije, ¿no? Generalmente es una disfunción autonómica que existe por una baja de la presión sanguínea a nivel central y periférico. Entonces ahí está. Causas de shock neurogénico: lesión cerebral, tumores cerebrales. Acá entra a tallar el anestesiólogo. Ustedes saben que en anestesiología, para operar a un paciente, tiene que llevarlo al plano anestesiológico adecuado. Y para eso utiliza drogas. Drogas que implican depresión del sistema nervioso central, drogas depresoras. Porque si no, el paciente siente dolor, pero no puede quejarse porque está limitado en su función motora. No puede quejarse, pero siente todo. Entonces, para evitar eso, usa drogas depresoras del sistema nervioso. Pero cuando no está en el plano anestesiológico, entonces se pasa, entonces la acción del depresor puede originar shock neurogénico. La anestesia, la hipoxia, la falta de glucosa, obviamente, cuando no se ha controlado en un paciente diabético, una buena glicemia, estamos frente a una hipoglicemia. Finalmente esto, que es el choque espinal, o sea, el trauma vértebro-médula, lesión de la médula. Entonces, acá hay dos efectos: un efecto vasomotor a nivel central y un defecto de producción de impulsos eferentes que controlan los vasos sanguíneos. ¿Okay?
Entonces, estas son las dos causas de prácticamente de todas las patologías que originan el shock neurológico. Este es el anafiláctico, que ya les mencioné. Soy alérgico a la penicilina, me ponen penicilina, inmediatamente empieza o se desencadena la secreción de esta hormona vasodilatadora. No es una hormona, no es una catecolamina, la histamina. Entonces se produce una gran vasodilatación en las arterias, en las vénulas y una inflamación a nivel del tracto respiratorio, con edema laríngeo. Monitoreos que hay que hacer en el shock séptico, lo mismo, presión arterial media, venosa central, capilar pulmonar, resistencia vascular sistémica y ver cómo está el gasto. De todos los shocks, el único shock que tiene resistencia vascular baja es el séptico, el shock vasodilatado. Puede ser el anafiláctico o puede ser el neurogénico. Pero las otras entidades de shock, hipovolémico, cardiogénico y obstructivo, si bien tienen gasto cardíaco bajo, también, pero no hay resistencia vascular baja, la resistencia está elevada. ¿Okay? Eso ya lo vimos en el cuadro anterior. Acá sí hay gasto cardíaco bajo, ¿pero por qué? Porque hay mucha vasodilatación. Se abren los vasos así, de grandes. Entonces, ¿qué pasa con el gasto? El gastito de 5 litros no entra pues bien a las células, no hay buena perfusión. Entonces se da la hipoxemia. La hipoxemia. Ahí está. Presión arterial de oxígeno baja. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta cuando uno detecta cualquier tipo de shock, puede ser cardiogénico, distributivo, o volémico, obstructivo, es en el cerebro tienen ustedes que tener este esquema. No se olviden, porque en estos casos no se puede perder el tiempo. Ya ustedes están viendo con cada uno el tipo de shock, el origen. Cuando es cardiogénico, el infarto, pues, el IMA, lo más frecuente. Cuando es distributivo, hay sepsis, pues, hay que ubicar el punto de sepsis. Puede ser abdominal, renal, torácico, etc. Cuando es hipovolémico, el trauma, y para esto la historia clínica. No, lo han traído los bomberos, es un atropellado, ya, pues, ¿quién no voy a pensar? Y cuando es obstructivo, las agresiones, que pueden originar neumotórax, taponamiento o en su defecto también pacientes obesas con varices, ya estamos viendo, la tromboembolia pulmonar. A la vez y a la par que estoy haciendo en mi cerebro la idea de lo que puede ser, ya voy pensando en el tratamiento. Ya, inmediato, manejo mi shock y voy pensando en cómo debo solucionar definitivamente el shock. Si es hipovolémico, cirugía. Si es distributivo, antibiótico-terapia y tal vez cirugía. Si hay un absceso adentro, tengo que drenarlo. Si es obstructivo, en estos casos, si es para cirugía, neumotórax, taponamiento, drenaje, tubo. Vamos. Pero si es tromboembolia, trombolítico. El uso de trombolíticos por el médico clínico es bastante frecuente. ¿Ya? Por ejemplo, hay un producto que es el Pradaxa que se usa bastante y bien efectivo en estos casos. Y cuando es infarto ya estoy viendo pues la angioplastía, el uso de stents, etc. Bueno, eso ya lo ve el clínico. Para el tratamiento inicial tengo que tener este orden. Corrección del problema primario, ¿no? Obviamente. Si requiere cirugía, tiene que entrar a sala. Mejorar el ingreso de oxígeno en la ventilación. Si no lo mejoro con mascarita,
con cánula nasal puedo mejorar la ventilación intubando al paciente, o sea, ventilación asistida. O sea, llamo al anestesiólogo, lo intuba y ahí con el ambú le doy. Y finalmente la reposición de la volemia, donde tengo que ver la redistribución de los líquidos, generalmente a la zona axial, o sea, todo lo que es cerebro, corazón, etc., los órganos más importantes, riñón, hígado. Y segundo, ¿qué tipo de líquidos le tengo que infundir? Lo normal es que se inicia con cristaloides, eso es lo normal. Que no son transportadores de oxígeno, pero también los hay transportadores de oxígeno. Si pierde sangre, ¿qué es lo mejor que debo dar? Sangre, transfusión sanguínea. Pero pues desgraciadamente todos los hospitales no tienen un buen banco, pues ahí está el problema. Doctor, tenemos 3 bolsitas nomás y el paciente está chocadazo. Necesito 5 mínimo para entrar a hacer la operación. ¿Y qué haces? Ahí viene el ingenio del cirujano. ¿Cómo se ingenia? Sigo pasándole cristaloides, pucha, pero sin oxígeno, no transportadores, pucha, que el paciente igual sigue en hipoxemia. Entonces, ¿qué hago? Autotransfusión. Recolecto toda la sangre perdida en una bolsa y se lo vuelvo a pasar en el acto operatorio. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Y eso salva vidas. No importa que sea sangre contaminada, después se le mete antibióticos y se salva. Pero salva vidas, pues. Eso es cirugía de emergencia. ¿Ok? También tenemos que ver posteriormente corrección del ácido, del metabolismo ácido básico, con un AGA, o el dosaje de electrolitos si hay alguna alteración. Las drogas a utilizar para mantener presión, frecuencia, inicialmente inotrópicos, luego drogas simpático-miméticas como la adrenalina, la noradrenalina, o en su defecto vasodilatadores, cuando tenemos los primeros tipos de shock, cuando hay una resistencia muy grande, y algunos otros productos para mejorar la función vital. Cuando el paciente ya está en shocks tardíos, ¿no? Se puede usar la asistencia cardíaca, ¿no? RCP, acá está el RCP. Pero en shock ya, pues, en última instancia. Y este factor 8, importante, se utiliza cuando el paciente ya salió de shock. ¿Ok? En el postoperatorio utilizamos bastante el soporte nutricional, que puede ser nutrición parenteral total o nutrición enteral. Lo ayuda bastante al paciente. El paciente sale rapidito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ve alterado pues su metabolismo. No metabolizado nada durante días, entonces tengo que administrarle proteínas, grasas y carbohidratos vía parenteral o vía enteral. Objetivos en las primeras 6 horas del recibido del paciente: su presión venosa, presión arterial media, la diuresis, hay que controlar. Todos son los parámetros, ¿no?, a controlar, muy importantes. Entonces, cuando se trata de un shock séptico, que ya les mencioné, el CIRS, inmediatamente yo estoy pensando dónde es el foco, la utilización de antibióticos y el control del laboratorio mediante hemocultivos, hemogramas, etcétera, para ver cómo va en la evolución. Posteriormente, reevaluación de las funciones orgánicas, de las disfunciones orgánicas. Si persiste la hipotensión porque el shock ya está avanzado, está en shock refractario, entonces ahí tengo que utilizar los vasopresores, la noradrenalina, la dopamina, etcétera, que son utilizados generalmente en UCI, los uciólogos utilizan esto. Y siempre controlando mis parámetros de importancia. En algunos casos se pueden utilizar potenciadores del músculo cardíaco, los inotrópicos, los digitálicos,
o de lo contrario mantener pues las transfusiones si en caso la anemia continúa. El uso de corticoides es muy controversial, muy controversial. Acá hay médicos que sí están de acuerdo con el uso de la hidrocortisona, bomba de hidrocortisona para sacarlo al paciente. Otros dicen que no. ¿Por qué? Porque deprime el sistema inmunológico, el paciente se puede hundir más. Pero bueno, todavía no hay nada definido al respecto. Del monitoreo, todo lo que tenemos que monitorear. Acá van a ustedes a ver que normalmente estos pacientes ameritan una vía central. Yo no voy a estar pasando por mi vía periférica, pues todas estas aminas, todas estas drogas, ¿no? Necesito una presión venosa central a través de un catéter central, que son catéteres gruesos, ¿no? O en su defecto, para llegar a la presión arterial pulmonar, arterial media, tengo que utilizar la Swan Gas. Como ya les mencioné, esto se instala en sala operativa. La oxigenoterapia es importante, mantenerla siempre en el paciente chocado, inicialmente con ventilación periférica, mascarilla, o si no, cánula nasal, pero si veo que la presión parcial de oxígeno no incrementa, entonces tengo que utilizar ya la intubación. Ahí está la asistencia ventilatoria que la hace generalmente el anestesiólogo. Hay criterios para intubar un paciente, para llegar a la ventilación asistida. Miren, la frecuencia cardíaca, respiratoria, cuando está más de 35 por minuto, ya van a hablar, amerita una ventilación. Está haciendo mucho esfuerzo para que el oxígeno ingrese. El volumen corriente igual, la capacidad vital, el volumen minuto, bueno, son criterios que tiene el anestesiólogo. Y la reposición de la orden. Como les dije, acá hay dos factores, la redistribución y la difusión. En la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se utilizaba el sistema MAS, que era un uniforme, un equipo especializado en contraer miembros inferiores y superiores para que esa sangre que iba a estos miembros se redistribuía hacia la zona axial. Ahorita ya no se usa, obviamente, ¿no? Pero daba buenos resultados el sistema MAS. Pero lo importante es la posición de la persona. Lo importante es la posición para redistribuir volumen sanguíneo. Cuando ustedes estén frente a un paciente accidentado, lo importante es la posición de Trendelenburg. O sea, miembros inferiores elevados en 45 grados y la cabeza también flexionada en 15 grados. Ahí está. Esta es la posición de Trendelenburg. Piernas elevadas y cabeza por debajo del plano del cúbito dorsal, 15 grados. ¿Okay? Entonces esto puede ayudar a una buena redistribución. ¿Qué infusión le pasa? Como ya hemos mencionado, normalmente primero son cristaloides. ¿Pero por dónde? Vía de infusión. Entonces ya les dije, ameritan catéteres centrales. Dos tipos de líquido a administrarse, los cristaloides al inicio. Y volumen. ¿Qué volumen le voy a administrar? No le voy a administrar 5 o 10 litros. ¿Okay? Hay que evitar también la congestión pulmonar. Entonces, para una vía central tengo que usar pues catéteres gruesos. Estos son los cristaloides de primera elección. Normalmente lo que se recomienda es lactato Ringer para mejorar el volumen. Pero lactato Ringer no lo tenemos pues a cada rato. Es raro encontrar lactato Ringer. Lo tienen los grandes hospitales. Regagliati, Almenara, los hospitales más grandes, Loaiza, los demás, y clínicas. Pero normalmente en una región del país no hay lactato, pues es lo raro encontrar. Entonces, ¿qué se le da? Cloruro
de sodio. Cloruro de sodio. ¿Está? El lactato Ringen es lo que más recomendado porque es una solución fisiológica normal. Tiene la misma normalidad y osmolaridad que la sangre. ¿Ok? Si no hay, entonces habrá que utilizar el cloruro de sodio. Ahí está. Esto es lo que se debe hacer. 300 a 500 centímetros cúbicos por 30 minutos. Cristaloides. Y coloides también. Se aumenta la velocidad de infusión si se sospecha que todavía persiste la hipoperfusión. Y esta velocidad se reduce si la presión de llenado cardíaco aumenta cuando mejora la presión venosa central. Por eso es que tengo que monitorizar a cada rato la PVC. Si estaba en 5 y con la infusión inicial ha mejorado a 8, 7, ya pues ahí le paro. ¿Ok? Es un parámetro. Lo que se quiere es normalizar la presión arterial, sobre todo sistólica, hasta 80, 90. ¿No? Y acá están los cristaloides que se deben utilizar. También se usan los coloides, que tampoco son transportados por oxígeno. Y estos coloides son pues de varios tipos. En el mercado hay varios, ¿no? Estos son los cristaloides que ya he mencionado. Y acá están los coloides. Estos coloides se deben utilizar porque mantienen un mayor tiempo de estancia en el intravascular que el cristaloide. El cristaloide solamente se mantiene 45 minutos, más no. En cambio el coloides puede ser 2 a 3 horas, que nos puede dar más tiempo. ¿Ok? El coloide. Y ahora vamos a ver cuáles son los coloides. Coloides no transportadores de oxígeno. La lúmina, a la cabeza. El dextrano. Ese es un producto del mercado. En la actualidad se están utilizando bastante esto. La poligelina. Como coloide no transportador de oxígeno. Que se queda más tiempo en el intravascular. Después hay otros. Transportadores de oxígeno, lo mejor, la sangre. Eso que hemos dicho. De lo contrario, si no es sangre total, podemos darle paquete globular. Hemoglobina solamente. ¿Ok? Pero lo ideal es la sangre total. Acá dice, no dar factores de coagulación para corregir anomalías de la población. O sea, si hay C y D presente en el paciente chocado, yo no le voy a dar factor 8. No se recomienda. Cuando hay baja de plaquetas, sí, se puede administrar paquete plaquetario, ¿no? Generalmente cuando sangra el paciente. Si las plaquetas están por debajo de 30 a 5000, entre ese rango, entonces hay la necesidad de usar paquete plaquetario, ¿ya? Hasta llevarlos a 50.000 mínimo. Con 50.000 ya se puede operar. Si no sangra, pues sí se sangra. Aunque heroicamente en cirugía de guerra se han operado pacientes con 10.000 plaquetas. 10.000. Y sangra como caballo fino. Pura sangre. Pero ¿qué vas a hacer pues? Si no tienes plaqueta, no tienes para darle, el banco no tiene, ya pues caballero, o se te muere tu cara o te avienta pues. Eso es cirugía. Ya, se tiene que aventar. El cirujano es así, aventado. Si quiere que su paciente sobreviva. Claro, el que dice, no, este es un choro, un delincuente, que aguante. Acabó, se murió. Primum non nocere. ¿No es cierto? Nosotros no estamos para quitar vidas.
¿Ok? Grábense bien eso en la cabeza. Que doctor, que son malditos, delincuentes, asesinos, sicarios. Sí, pues. Pero tú eres médico, ¿o no? Ya, pues. Piénsalo bien. Porque yo he visto, pues, en mi cara, hay médicos que dicen, no, eso no se hace, pues. Primero soy médico. Yo no soy para tirarle una patada a cualquiera y decirle, ya, sálvate si puedes, se acabó. Eso no se hace. Algunas administraciones de otras sustancias, como por ejemplo paquete globular, un paciente no puede operarse, no puede entrar a salas si es que no tiene una hemoglobina más de 7. Si está menos de 7 gramos por decilitro, entonces es tributario de transfusión sanguínea. La eritropoyetina no se utiliza, por si acaso. Entonces acá está la respuesta a la reanimación que se le puede dar al paciente, ¿no? Hay respuestas rápidas, obviamente. Cuando el organismo responde, hay un paciente joven, diferente, que ya les dije, que un paciente anciano. La respuesta puede ser transitoria, o sea, a media caña, ¿no? Hay que evaluar. Y cuando no hay respuesta, pues, entonces ahí sí la cirugía pues tiene que entrar a tallar o un tratamiento inicial más agresivo. El uso de vasopresores, ya les mencioné, generalmente esto lo hacen los usiólogos, ¿no? Para mantener ¿qué? Presión arterial y frecuencia cardíaca. Si no usan esto, por más volumen que le hayan pasado al paciente al suelo, presión cero. El paciente se muere pues igualito. Hay que mantenerlo con noradrenalina, con dopamina, que son las más usadas. También se puede usar adrenalina, ¿no? Pero no es frecuente. Ahí está, las dos más usadas y sus ventajas, ¿ven? Aumentan las dos la presión arterial, ambas aumentan también, mejoran el bombeo del corazón, la frecuencia cardíaca. Y acá se prefiere noradrenalina porque su efecto es más potente, más que la dopamina. Si yo veo que un paciente no responde y está en shock refractario, pues, como última alternativa, noradrenalina. ¿Okay? En el shock cardiogénico, bueno, esto ya de manejo clínico, utilizar inotrópicos, diuréticos. Este es el uso de corticoides, ¿ven? Que les dije que está bastante cuestionado, ¿no? Si van a usar corticoides, usen este nomás. Algunas veces lo hemos usado en pacientes con shock séptico, la hidrocortisona, ¿no? Algunos responden, otros no. Sobre todo, ¿quiénes no responden? Cuando son pacientes inmunosuprimidos. Yo no le voy a dar hidrocortisona a un HIV, pues, a un paciente oncológico con cáncer metastásico avanzado. Lo mato más rápido. Pero si tengo un paciente bien comido, joven, con un buen organismo, sin comorbilidad, entonces me aviento a usar hidrocortisona. Porque puede haber una buena respuesta. ¿Ok? Entonces depende del paciente. No hay enfermos, sino enfermedades. No se olviden. ¿A qué razón se da? 300 miligramos diarios. Esa es la dosis que hay que dar. Después no se recomienda, en otros casos, el uso de corticoides. Lo precoz en un shock séptico es la antibiótico-terapia. Para eso tengo que ver el punto de origen del shock. Si veo vesícula enfisematosa, gangrenada, perforada, ¿qué voy a usar? Gram negativos y anaeróbicos, obviamente. Entonces ahí tengo que cubrir. Por eso tengo que saber.
Si tengo un problema en el pulmón, un absceso pulmonar, hay gran positivos, ¿no es cierto? Y gran negativos. ¿Ok? Entonces es importante tenerlo siempre presente. De la administración de líquidos y ver siempre la diuresis horaria, eso es fundamental. La diuresis horaria me va a decir a mí, ya, hay una buena perfusión en el riñón, buen filtrado glomerular, entonces está cediendo el shock. Está cediendo el shock. Por eso tiene que haber un uso racional del volumen. Estos son los agentes vasopresores utilizados, ya les mencioné, la dosis que se utiliza de dopamina, de noradrenalina, miren, 1 a 30 microgramos por minuto. Esto se da con bomba de infusión, así nomás no se da. Y en vena central, subclavia, yugular interna. No puede darse por vía periférica, por si acaso, porque produce flebitis. El fenómeno mecánico que puede producir los líquidos incrementados, pues puede haber una gran congestión pulmonar. Equiparar la presión arterial al gasto cardíaco, como ya les mencioné. Hay pacientes especiales, ¿no? Por ejemplo, los pacientes viejitos, hay que tener mucho cuidado con el manejo, sobre todo del volumen. Los llevamos al edema pulmonar y ya los fregamos. ¿Por qué? Por un volumen inadecuado. ¿Okay? Los atletas también son pacientes especiales, ya que estos pacientes son bradicárdicos. ¿Ok? Todos los que hacen ejercicio frecuente y son atletas son bradicárdicos. Entonces yo no me puedo llevar de la frecuencia cardíaca, pues. ¿No es cierto? Puedo decir, uy, este está en 40 por minuto, está chocado. Y lo friego porque le meto el protocolo de shock. Ya pues, son pacientes que hay que ver, ¿no? Importante. O la gestante, pues. Las gestantes, por su problema fisiológico, pueden tener también algunas alteraciones con el bebé. Y al final, pues, el cirujano también tiene que ver esto, como ya les mencioné, el control de daños, ¿no? Hacer lo mínimo para en un segundo tiempo o tercer tiempo hacer la cirugía definitiva. Con esto se puede controlar mejor al paciente chocado. Un pensamiento para finalizar la clase. Mientras ustedes están manejando estos pacientes, ya tienen que estar instalando el tratamiento. ¿Ok? No esperen a detectar el tipo de shock mediante los análisis de laboratorio o de radiodiagnóstico para recién empezar el manejo, el tratamiento. Porque son minutos importantes. Ya hemos dicho, el paciente puede estar en el filo del shock caliente y pasar al shock instalado, o puede estar en el filo del shock instalado y pasar al shock refractario. Ya lo fregaron al paciente. Entonces por eso la decisión es rápida. Tiene que haber una terapia agresiva en estos casos. Si no, el paciente se pierde. Va a la falla orgánica muy difícil. ¿Ok? Muy bien. Con esto hemos terminado la clase. ¿Qué dicen? ¿Sigo o no? Falta una clase. La clase de video. ¿Tienen tiempo? ¿Ah? ¿A la mitad? ¿El delegado? Ah, no. Es seguidas.